Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias. Bienvenidos a todos los amigos que nos siguen semana a semana. Ya estamos llegando cerca del fin de año y nos siguen acompañando, le agradecemos muchísimo. Y qué programa que tenemos hoy, ¿no? Para proponer a nuestra querida audiencia. Tenemos bastante variadito. Hace poco se ha presentado en la ciudad de Salta un libro muy interesante que se llama Mal Comidos, de la periodista Soledad Barruti. Con ella hemos hablado, nos ha contado un poco de qué se trata su libro y sobre todo aquellas cuestiones que hacen a la nutrición, ¿no es cierto?, de los ciudadanos argentinos. Y al derecho a la información que tenemos nosotros de qué está en nuestros platos cada vez que llevamos a la mesa, digamos, de dónde viene la comida que comemos. También, cómo nos afecta, ¿no? Sí. También hemos hablado, Gonzalo, con disertantes del Congreso Nacional de Derechos Humanos, que ha pasado exitosamente. Ha sido un éxito realmente, ¿no? Un éxito rotundo para destacar, para recordar. Hemos entrevistado a la doctora Narro y a la doctora Álvarez para continuar charlando respecto de la cuestión indígena. Así es, y aprovechando la disertante de primer nivel que ha tenido ese congreso, hemos tenido la oportunidad de tener en nuestra mesa a dos doctoras, una filósofa, Patricia de Gilio, y una abogada, también doctora de filosofía, Patricia González Prado de Mendoza, ¿verdad? Así es, ha sido un enorme honor y un enorme gusto. Le invitamos a que participe de nuestro programa activamente a través de las redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestro Twitter y también nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir y mandar mensaje. Y tenemos también nuestra querida sección del artista del mes. Así es, Gonzalo, nos continúa acompañando. Hoy se despide ya esta obra de Federico Kirchbaum, que es parte, recordemos, la obra Líneas. Son varios cuadros que hemos presentado y bueno, continuamos esta semana con el verde de esperanza, como decíamos, porque bueno, lo último que hay que perder es la esperanza. Sobre todo en esta época que ya nos acercamos a Navidad, ¿no? Tal cual. Y bueno, también acercándose a Navidad, muchas personas quieren resolver sus conflictos, quieren darle un final o empezar, ¿no es cierto?, a resolver los conflictos. O a evitarlos. ¿Por qué no? Justamente por eso les recomendamos siempre del Colegio de Abogados que antes de firmar algo, consulte siempre con su abogado. Así es, efectivamente. Sí, vamos a la placa del consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Estamos en Cuarto Intermedio, Roque acá con una visita interesante, con un tema polémico, un tema interesante. Está con nosotros la periodista Soledad Barruti. Soledad, bienvenida a Salta. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta de rigor, ¿qué vas a comer hoy, Soledad? Ay, es un misterio total, porque como estoy acá, a mí me gusta la comida salteña, así que espero encontrarme con cosas ricas de Salta. Está bien. ¿Qué problema tenemos los argentinos con la comida? Tenemos varios, tenemos un sistema productivo que está bastante dañado, que se orienta a la agroexportación y no se está orientando a generar alimentos sanos y adecuados para todos los argentinos y tampoco el acceso a ellos, ¿no? Hay una gran cantidad de población y cada vez más que, por el problema de precios, por el problema también de accesibilidad, como comercial, no existe la oferta de alimentos frescos y variados en todos los lugares de la Argentina, y eso se está viendo reflejado en índices de salud que son sumamente alarmantes. Nuestro país hizo bastantes cosas con respecto a la desnutrición aguda, pero ahora tiene otra forma de malnutrición que está muy extendida, que es la obesidad, sobre todo la obesidad infantil. Tenemos el récord de niños obesos, de porcentaje de niños obesos de toda Latinoamérica, y nadie está haciendo nada sobre eso, ¿no? Y se habla de, a las personas les está haciendo fácil acceder a una alimentación buena. Claro. Bueno, Soledad, también en tu libro denuncias respecto a las economías regionales, la producción, por ejemplo, el tema de los pollos, ¿no es cierto?, muy fuerte. También el tema de los agroquímicos, también vos denunciás que te habías hecho un estudio y habías detectado 3 agroquímicos en tu cuerpo. ¿Hay alguna forma de dar vuelta a la balanza? ¿No es cierto? Estamos hace un año que está Macri en el gobierno nacional, tenemos leyes que rigen al respecto. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿No es cierto? ¿Los controles efectivos? Yo lo que veo es que no se hace nada, no se ha hecho nada y que no hay ningún tipo de cambio de nada. Es una continuidad absoluta en todas estas cosas. Nadie está planteando, por ejemplo, el acceso a los pequeños productores, a la agricultura familiar, a los agricultores que tradicionalmente nos dieron de comer, para tener recursos
desde el acceso a la tierra hasta el acceso a insumos sanos, ¿no? La idea de que el único insumo posible para producir son los agroquímicos, los fertilizantes y demás, es una falacia que está obviamente sostenida por un negocio gigante, pero que está anulando la posibilidad de otras formas de producción. Las formas de producción de agricultura inteligente, que yo llamo, ¿no? Que tiene que ver con una agricultura que realmente entienda los ciclos de la naturaleza, entienda la biología, entienda los suelos que tenemos en nuestro país, que son una bendición, que están siendo absolutamente diezmados por un sistema productivo tóxico que es el que tenemos. Eso, por supuesto, se traduce también en otra forma, en la forma de producir las carnes que consumimos. Cada vez se ven más empresas concentradoras que integran distintos productores en condiciones que siempre son perjudiciales para el que menos posibilidades de acceso a los recursos más grandes tiene, y que nos está dando comida que no es ni siquiera más barata, o sea, es peor en todo sentido, es menos saludable, menos rica y encima de todo es más cara. Bueno, todo ese sistema, la verdad que tiene que ser repensado en nuestro país. Se pueden hacer un montón de políticas, digo, desde la deducción de impuestos a los alimentos más necesarios para la población, para las frutas, verduras, como alimentos sanos, hasta plantear una canasta básica o un programa como el de precios cuidados que no sea de precios cuidados para las empresas, sino para nosotros. Claro, efectivamente. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer el consumidor, digamos? Porque hablamos de productor inteligente, pero también un consumidor exigente, un consumidor inteligente, digamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el consumidor? Bueno, los consumidores tienen que, para mí, alejarse de la oferta de alimentos ultraprocesados, que son estos supuestos alimentos que vienen a ofrecer una alimentación variada y en realidad está dando con los mismos ingredientes distintos productos alimenticios. O sea, los alimentos que tienen muchos ingredientes en las etiquetas, que uno no conoce lo que son, que pareciera que te están ayudando a abreviar el tiempo que uno le dedica a la comida y en realidad todo ese tiempo que nos ahorramos se paga de otra manera, ¿no? Se paga en nuestra salud, por ejemplo, que nos plantean como una idea alimentaria también, en donde se supone que los alimentos te ofrecen, no sé, más fibra, más vitaminas, más no sé qué, y en realidad si uno da vuelta, son las mismas cosas que uno podría conseguir de otra manera. Entonces hay que repensar la comida, hay que informarse para acceder a recursos que faciliten la interpretación de lo que se ofrece. Eso no es fácil. En nuestro país no hay leyes que garanticen que uno se enfrenta a un producto y sabe lo que tiene. Digo, la etiqueta es una cosa... Sí, ¿es caro en Argentina comer saludable? Porque... En Argentina es caro comer saludable, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? En que el acceso a los alimentos saludables no es igual para todos. Claro. Si uno va a un barrio de emergencia, no aparecen las frutas y verduras, por ejemplo, ¿no? Comer saludable, ¿qué es? Comer saludable es comer alimentos frescos. Claro. Aparecen más kioscos que verdulerías. Sí. Cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, empezás a decir, bueno, la verdad que no, porque el acceso no es tal. Entonces, eso habla de como ya de y también se ve reflejado en los índices de salud. ¿A quiénes son a los que más golpean las estadísticas de obesidad, de diabetes en nuestro país? A los pobres. A los pobres. Sí, sí. Vos planteas, digamos, ricos flacos, pobres obesos. Sí, eso es la traducción de una antropóloga que se llama Patricia Aguirre, que hizo un libro así en el 2000 en nuestro país, que decía, los ricos van a ser flacos, los pobres van a ser gordos. Hoy está un poquito más mezclado la obesidad, la verdad que atraviesa todas las clases sociales, pero sin duda los efectos de cómo después uno va a cargar con esos problemas en la salud, obviamente va a ser mucho más difícil en los lugares donde no hay acceso a, no sé, tratamientos, por ejemplo, adecuados contra la diabetes, o para atender esa enfermedad. Para las patologías cardíacas, no es lo mismo tener cáncer y ser pobre que tener cáncer y ser rico. Exacto. Lamentablemente, al momento de poder enfrentar un tratamiento, de tener que enfrentar, no sé, una cesantía laboral, y hay un montón de cosas. Entonces, nuestro sistema de salud público también está absorbiendo una mala planificación de todo el sistema en nuestro país. Es muy triste lo que está pasando, es muy lamentable. Soledad, bueno, hablamos también de políticas públicas mencionabas el caso concreto de los kioscos saludables, ¿no es cierto? Que bueno, acá en Salta se están de a poco instalando. En Salta también tenemos un grave problema con el tema de la desnutrición. El ministro hace poco de Salud ha manifestado que pronostica para el año 2017 que aproximadamente 11 niños de comunidades de Buchí van a morir, ¿no? Una suerte, un número elaboró. Como también hablamos de la nutrición, cómo pelear contra la desnutrición.
Y como ve el tema, perdón, de la nutrición, del problema de la nutrición de las comunidades wichí acá en Salta, ¿no? Sí. Claro, bueno, el problema de las comunidades originarias en nuestro país es sumamente grave en la medida en la que no está atendido realmente con la complejidad del caso y con las ventajas que tiene el caso. Las comunidades originarias realmente son como las que hicieron nacer y surgir nuestro sistema, nuestra cultura alimentaria, los que pudieron generar sistemas sumamente sanos de convivencia con el ecosistema en el que habitaban. Los wichís son cazadores recolectores y la verdad es que todo el sistema está dañado como para que ellos puedan seguir manteniendo la cultura que generó, que fuera una cultura absolutamente saludable durante toda la historia, que es muchísimo más vieja que la nuestra, ¿no? Entonces este sistema, la primera injusticia que tiene es no permitir el acceso a su alimentación adecuada. ¿Cuál es la alimentación adecuada de los wichís? Bueno, tiene determinados componentes que no se están permitiendo, que no tienen accesibilidad. Y por otro lado se reemplaza esa no accesibilidad con programas que son absolutamente inadecuados culturalmente. O sea, se ofrece comida que no es la comida que se come tradicionalmente. Hay problemas de acceso al agua, hay problemas de acceso a los sistemas de salud más básicos. Entonces es un sistema que acorrala a las personas, que acorrala a las comunidades, que acorrala a las culturas y que no está bien pensado. Entonces la verdad es que a mí me parece, me parece deplorable que un ministro de salud realmente esté contando muertos pensando que son algo absolutamente inevitable, ¿no? Como pronosticando los muertos del año, como si estuviéramos pronosticando una lluvia. Cuando es absolutamente evitable, obviamente, si acorralás comunidades con agronegocio, acorralás comunidades en falta de acceso a tierra, destruís los ecosistemas de donde esas comunidades se nutren y bueno, más vale, van a morir las personas. Ahora estamos diciendo va a venir el apocalipsis y nos estamos sentando a esperarlo. Claro, una locura. Y todo relacionado, ¿no? Hablamos de las industrias agropecuarias y además de los desmontes, y cómo eso afecta. Y sí, por supuesto, eso afecta a todos. Digo, el desmonte en Salta afecta a todo el país, por supuesto. No somos como planetas escindidos, somos un mismo territorio que tiene los mismos procesos sistémicos, ¿no? Sí. Entonces, Salta tuvo lluvias y problemas con lluvias terribles. Y eso tiene que ver con un ecosistema que está siendo destruido. Entonces, respecto al tema del sector productivo, muchas veces agrario se dice, ¿no es cierto?, mucho que, bueno, tiene razón en que el uso de agroquímicos por ahí hay que controlarlo más. Pero gracias también a que son productos que están modificados genéticamente, se logra mayor producción, se logra también así mayor ingresos. Por ejemplo, en el sector donde antes no había plantaciones, como es el Santiago del Estero, están con soja que quizá antes no se hubiera podido realizar si no hubiera sido por eso. Sí. O el tema de los feedlots también, que son muy críticas respecto a los feedlots. Sí, ¿no? Lo que es terrible, que a ver, sí, más vale, los señores dueños de los campos gigantes se hacen cada vez más ricos y les va mejor. Ahora, eso no drena, Santiago del Estero no es más rica porque tiene los campos de soja, ni está mejor alimentada porque tiene los campos de soja. Todo lo contrario. Y en Salta pasa lo mismo, digo, no hay un sistema que drene en riquezas hacia el resto de la población, ni tampoco en mejores alimentos. La soja no la estamos comiendo y no están quedando como las divisas que genera este sistema, no se está traduciendo en algo mejor, porque ocupamos la tierra con una cosa, no la podemos ocupar con otra, entonces es como una matemática básica. ¿Y respecto a los feedlots? Y respecto a los feedlots pasa un poco lo mismo, digo, la idea de que primero vamos a terminar de decir que los transgénicos no producen más alimentos. Si se comparan las estadísticas en la producción de híbridos y de transgénicos, no producen más alimentos. Lo que produce es una facilidad productiva, requiere menos labranza porque tienen un sistema de producción con herbicidas y demás. Ahora, no producen ni más alimentos, ni mejores alimentos, ni utilizan menos agroquímicos. Todas las propuestas de este sistema productivo son falaces y se demostraron falaces una tras de la otra.
Eso me parece como muy importante decirlo. Y después, con respecto a la producción intensiva de carne, sucede un poco lo mismo. La idea, ¿se produce más? En ese caso sí se produce más. Se producen más kilos en menos espacio y en menos tiempo. Ahora, ese sistema productivo nos genera que estemos comiendo más y mejor carne, por ejemplo, ¿no? En nuestro país se come menos carne, por un lado, obviamente, porque hay tendencias alimentarias que buscan salirse de la carnivoricidad y volverse más vegetarianos, más veganos, y por el otro lado también porque este sistema nos generó alimentos más baratos, más accesibles. Las personas tienen menos plata en el bolsillo, pueden comprar menos, entonces, y cuando van a comprar, compran un alimento peor, porque el alimento, una vaca alimentada en granos, es un animal obeso, quieto, cuya carne tiene sabor a cerdo porque come lo mismo. Digo, la verdad es que, y además tiene una cantidad de insumos, desde medicamentos hasta agroquímicos, todos esos lugares, que hace un mundo peor. Claro, sí. Y bueno, vos decís al pollo también le decís que no. Los sistemas productivos tienen esa misma forma todos, en todos los casos se producen los alimentos de la misma manera, menos espacio, menos tiempo, más insumos, más químicos. Claro. Me parece que hay que tratar de generar, porque sobre todo se ven muchísimos ejemplos de sistemas mejores. Entonces estamos negados a ver esto y estamos partiendo de una premisa equivocada para sostener un sistema que está mal. La premisa equivocada es: no se puede producir de otra manera porque si no la gente se moriría de hambre. Esa premisa es una premisa que es como, digo, yo quiero vender heladeras y te digo como, sin mis heladeras tus alimentos se van a pudrir, y entonces construimos una realidad alrededor de eso. Ahora, la premisa está mal y es mentira, y ya está absolutamente demostrado por todos lados que es mentira, pero nos seguimos agarrando de eso. Entonces no generamos otro sistema mejor, no generamos alternativas, no generamos posibilidades a las personas de pensar sistemas distintos, y cuando se le da cámara a otras personas existen. ¿Nuestros padres, nuestros abuelos comían mejor que nosotros? Sí, por supuesto que comían mejor que nosotros, empezando porque tenían más diversidad, tenían más acceso a alimentos frescos, porque se cocinaba más, porque el agronegocio estaba tímidamente empezando, y si bien nosotros en nuestro país tenemos un campo que tiene como característica que sean pocos dueños de la tierra y que sean grandes extensiones trabajadas por unas pocas familias que deciden por el resto de nosotros, eran el acceso a agroquímicos, a semillas modificadas, a todo eso es bastante nuevo en el campo argentino. Entonces sí, era muy distinta la dieta. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Así es, Gonzalo, para continuar con una entrevista que nos había quedado pendiente la semana pasada, porque son temas muy importantes para nuestra provincia, y por eso le hemos pedido a Marcela y a Norma que nos acompañen en este nuevo programa. Está con nosotros, recordemos, 2 licenciadas en antropología. Marcela Álvarez, buenas tardes, Marcela. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Norma Narro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recordemos que son docentes de la UNSA, así que a los alumnos que estén viendo el programa, tomen nota que esto es tema de examen seguro. Pasan los gobiernos y es un tema que no se resuelve, el tema de los wichis y las muertes por desnutrición.
Y por ahí uno escucha a funcionarios decir que son cuestiones culturales y que es difícil de superar. Bueno, este tema justamente tiene que ver con lo que en el programa anterior que nos invitaron veníamos hablando en relación al derecho a la tierra y al territorio, ¿no? La cultura no se puede tratar en abstracto. Entonces, decir el problema es cultural daría la impresión que la cultura wichí, por decirlo de alguna manera, es suicida. Están condenados a morir. Está condenada a morir porque es atrasada, puede ser otra lectura, ¿no? Las madres wichí no saben criar sus hijos. Es decir, desde esa aseveración de que el problema es cultural, se pueden desprender muchísimas otras cuestiones que si uno las desarrolla se ve que es absurdo. Claro, porque no hay ninguna cultura suicida, las madres han criado durante muchos años, y entonces lo que corresponde ver es qué está pasando con las comunidades wichí. Sí. Y lo que está pasando concretamente es que las comunidades están siendo desalojadas de su territorio tradicional, y el monte, que es digamos la provisión histórica de vida, de alimento, de medicina de las comunidades y de los pueblos, está siendo arrasado. Entonces, el avance de la frontera agropecuaria, los desmontes y la expulsión de las comunidades no es algo ajeno a lo que está pasando con estos niños, ¿no? O sea, los niños que mueren por hambre es algo terrible, pero la realidad es que estamos en una sociedad que está impulsando un modelo productivo en el cual la consecuencia directa es la muerte por hambre de niños. Y eso por ahí se discute en términos de el Ministerio de Salud, si es un problema de salud. La gente sanitaria que no llegan, pero... Y lo que hay es hambre. Claro. O sea, se disecciona el problema y no se ve el problema estructural, ¿no? Claro. Que a esto que dice Norma se le suma el acorralamiento de las comunidades, porque en realidad si uno ve la zona del Chaco salteño, donde están las comunidades wichí en general, uno ve que hay pedacitos de monte, minúsculos pedacitos de monte, donde están las personas, digamos, circunscriptas a ese lugar dentro de un mar de desmonte, digamos, claro, ¿no? De campos desmontados. Y con ese monte que se fue, claro, digamos, conocimiento ancestral, se fue alimento, y no se da una salida válida, digamos, ¿no? O sea, ¿Cómo dar una salida válida del gobierno de la provincia, del gobierno de la nación, sin, no sé si el término correcto, pero sin contaminar o sin entorpecer el propio desempeño de la comunidad que originalmente tiene y ancestralmente tiene? bueno, es complicado el tema porque, bueno, muchas veces uno ve que a las comunidades se las saca de la tierra y terminan en los cordones periurbanos, viviendo de la caridad del municipio. Y es una interferencia que se hace en la comunidad. O hay comunidades que, por ejemplo, no sé si en Salta existe o no, pero comunidades que originalmente eran nómades. Bueno, el pueblo wichí, digamos, es trashumante, por decir, de que tenían un territorio vasto donde se iban movilizando, utilizando distintos recursos y distintas posibilidades en distintas épocas del año. Eso en la actualidad es imposible. Es imposible porque está absolutamente todo cercenado, está, digamos, esta cuestión de los desmontes limitado los espacios donde pueden estar las comunidades, donde pueden encontrar los recursos conocidos y utilizados ancestralmente, y sumado al problema de contaminación del agua, o sea, comunidades que tomaban agua de pozos naturales que se generaban, bueno, ya ese agua está contaminada por agroquímicos, por modificación en la topografía y los desagües, digamos, por este uso del monte, o sea, desde los espacios donde antes había monte, entonces no tienen agua,
No tienen alimentos. No tienen fuente. elementos, digamos, realmente están en una pobreza muy, muy acentuada, ¿no? ¿Y cómo tienen que actuar? Hay un manual, no sé si decir, de buenas prácticas. Digamos. ¿Qué tiene que hacer un ministro Para de, no, de salud? para respetar la O ministro de Claro. primera infancia. Ahora está viendo capaz que algún asesor de los ministerios. Hay temas fundamentales, ¿no? Por un lado, el modelo productivo de desarrollo, por llamarlo de alguna manera, de la zona del departamento San Martín, es un modelo etnocida, ¿no? Esto es toda una discusión sobre qué hay que producir, no hay que producir, pero lo concreto es que desde que se empezó a desmontar y producir soja, la pobreza en la población local ha aumentado. Y no solamente estamos hablando de los huichí, estamos hablando de la población en general. Entonces es un modelo productivo que más allá de los argumentos que se suelen poner en términos macroeconómicos, a la zona, a la región, solo le ha llevado pobreza y grandes problemas de salud, porque no es solo el desmonte, es la fumigación, es el veneno, se está envenenando a toda una población. Y eso de la droga también, que bueno, algunos padres, en diversas entrevistas periodísticas ha trascendido, de padres de las comunidades o caciques que han manifestado la contaminación también a través de la droga, ¿no? De jóvenes que... Sin duda, la región de frontera es una región donde se ha incrementado el tráfico de drogas, como en todo el país, digamos. Y la población indígena no es ajeno a toda esa situación que afecta a todos, a toda la sociedad, digamos, ¿no? Hay un incremento en lo que es la venta, el consumo, el tráfico, que afecta de igual manera a todos, ¿no? Entonces, no es cuestión de poner exclusivamente el acento en la cultura diferente en relación a los llamados flagelos, digamos, a negativizar al otro, ¿no? Claro. Y nos parece que en ese sentido es muy grave que, hablando de manuales de buena práctica, es muy grave que un funcionario del Ministerio de Salud anuncie que el próximo año se nos van a morir, por lo menos 11 niños. Sí, escalofriante esa declaración, ¿no? Es terrible. Sí. Es terrible. Son muertes evitables, absolutamente. Yo no puedo anunciarlo como política pública. Sí. Un piso de muerte de 11 niños. Es una locura. Entonces, hay toda una política que en realidad hay que rever y que cambiar. Y en términos de manuales de buena práctica, no existen los manuales de buena práctica, pero hay un principio básico que es el respeto, y el respeto implica el diálogo y la búsqueda de soluciones de manera respetuosa, conjunta, intercultural. Las comunidades no pretenden vivir como hace 500 años. No pretenden, no les interesa vivir como hace 500 años. Sí les interesa que se respete su cultura, les interesa formar parte, opinar y poder decidir sobre las medidas que se tomen sobre ellos. ¿Sí? Porque hay veces que cuando dice, bueno, hay que tener en cuenta las comunidades, bueno, pero eso es atraso, que nos vamos a ir a 500 años. Otro, por ejemplo, respecto al tema de la representación legislativa, ¿no es cierto? Que, bueno, actualmente, hace poco en la provincia de Salta se ha aprobado el tema del cupo femenino, ¿no es cierto? Que las listas tienen que ser la ley de paridad, que tienen que ser varón y mujer, ¿no es cierto? Igualdad de cargos. Y bueno, también se hablaba en un momento de distintos representantes de distintas comunidades, también, ¿no es cierto?, que las comunidades tengan por lo menos derecho a voz legislativamente en nuestros parlamentos, tanto provincial como nacional. No sé qué opinan al respecto también. No es una locura, como han dicho muchos, ¿no? Me parece que es bastante razonable, digamos, ¿no? Una representación que permita justamente dar cuenta de la diversidad, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en la provincia de Salta no solo hay diversidad, hay desigualdad, y eso es lo grave, porque, digamos, la diversidad enriquece.
Claro. La desigualdad causa dolor, sufrimiento, impide la participación política, es decir, la desigualdad no es deseable de ninguna manera. La diversidad existe y hay que respetarla. Entonces, pensar que las personas solo pueden ser representantes en términos de su, como dicen muchos argumentos que están en contra de una representación diversa, que se compita de manera igual y que sea la capacidad la que decida. Yo eso lo puedo pensar, es decir, no pensar en cupos femeninos, por ejemplo, Claro, si yo tengo una sociedad donde no hay desigualdad de género. Las condiciones dadas para todos. Exacto. Claro. Si hay desigualdad de género, yo tengo que pensar alguna medida correctiva. Discriminación positiva. Exactamente, discriminación positiva. Sí. En el programa anterior, cuando hablábamos de la situación del derecho indígena en otros países, hacíamos hincapié en países de Latinoamérica, digamos. Pero ¿cómo es la situación en otros rincones del mundo, digamos, en otros lugares? Por ejemplo, en América del Norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, digamos. ¿Cómo? Bueno, Las rutas históricas, digamos, que han seguido las distintas colonizaciones a lo largo del planeta han tenido características diferenciales. Por ejemplo, en Estados Unidos uno sabe cómo han arrinconado en reservas Por la película de Cowboy segregación. y ha habido segregación. Bueno, también por las películas uno ve los casinos, ¿no? Que son lugares que se habilitaron al juego, que ellos administren. Como soluciones, como soluciones alternativas. Por eso, es un modelo absolutamente segregacionista, el modelo del Estado americano en relación a los pueblos indígenas. Primero hubo un primer periodo histórico de exterminio físico, y luego, con los sobrevivientes, lo que se hizo son reservas, es decir, separarlos de la sociedad y... Creo que estamos haciendo de hecho con los wichís, digamos. Cuando hablaba de esa isla que está en la zona desmontada, prácticamente lo estamos recluyendo a una reserva, digamos. No salgan de acá, ¿no? No sé, es muy violento Un decirlo. poco más empobrecida la reserva, claro, porque en realidad es un arrinconamiento, no más que de Sí, reserva, sí. lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay distintos modelos, pero como les decíamos, la existencia misma de la categoría indígena, la palabra indígena, ya nos está hablando de un proceso de colonización y de un proceso de atropello. Porque, ¿qué es lo que unifica a la población de Tierra del Fuego con la del Chaco, con la población andina? Si nosotros nos ponemos a ver esa diversidad, vamos a decir, ¿qué tienen en común estas personas que pescan y viven en el mar, aquellos que viven en la zona chaqueña y que cazan, y estos agricultores? ¿Qué tienen en común? Lo único que tienen en común y que permite que a todos los llamemos indígenas es que han sido sometidos, es que han sido dominados, y es que se les ha expropiado sus territorios. Y además, ese sometimiento hizo que existe en la actualidad una jerarquía de saberes, ¿no? El saber occidental, el saber académico, es el saber que vale, digamos, ¿no? El saber de estos pueblos es considerado como folclórico, como exótico, como curioso, como creencias, no es saber. Bueno, en ese sentido, un referente, un pensador como Boaventura de Sousa, que él habla de propone ecología de saberes, donde se pongan a interactuar los saberes y se eliminen las jerarquías existentes, porque estas jerarquías, digamos, en los saberes, es esto que genera la desigualdad, ¿no? O sea, también la desigualdad viene de una puesta en jerarquías de los conocimientos, de las formas de ser y estar en el mundo de distintos pueblos y de la sociedad occidental. Bueno, se me acaba de Yo con la frase esta, ¿no? De que respecto al ministro de Salud de nuestra provincia, que dijo, bueno, que hay que esperar una muerte de 11 niños, ¿no es cierto? Más correcto decía que culpa nuestra
tenemos que esperar el año que viene la muerte de... No puede ser una meta 11 de chicos. política pública. Pero además no hacerse cargo de la propia actividad, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué va a suceder eso? Bueno, le agradecemos muchísimo, Marcela, Norma. Sí. Muchas gracias. Muchas Hacemos gracias. una pausa, Gonzalo, ya vamos con más Cuarto Intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, acá estamos. Así es, El primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, que se ha llevado con éxito acá en Salta, ¿no? Así es, Sí. se llevó con éxito, por eso hemos hecho varias entrevistas al respecto, hemos charlado con muchos disertadores y hemos armado una mesa especial hoy, ¿no es cierto?, con dos amigas para charlar, bueno, justamente con los temas que ellos tratan en este primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. Así es, está con nosotros la doctora Patricia Di Giglio, es filósofa, doctora en Ciencias Sociales, docente en la UBA, en la Universidad Nacional de Luján, y está también en la Maestría de Derechos Humanos acá en la UNSA. Está también con nosotros la doctora Patricia González Prado, cuyana ella, bienvenida a Salta. Ella es abogada, doctora en Derecho Público y Filosofía, profesora de posgrado también de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, doctora, por su presencia acá en Salta y acá en el programa del Colegio de Abogados. A ustedes, la verdad, esta es la tercera vez en el año que estoy en Salta. Ah, bien, bueno, muy visitante muy asiduo, digamos. Sí. Es que Salta enamora, ¿no? Sí. Bueno, la tercera tenía que venir al programa, es la vencida. Exactamente. Bueno, No, Mendoza también hay es muy linda, muchas- la provincia es muy linda. Muchas cosas que hacemos con equipos acá, entonces a mí también me gusta mucho venir. Así es. Y bueno, la verdad que este Congreso Nacional de Derechos Humanos tiene la riqueza de lo multidisciplinario y la temática que se ha elegido muy variada y demás. Ustedes destacaron del panel de bioética y derechos humanos. Así es, sí. ¿Cómo conciliamos la relación entre la bioética y los derechos humanos? Bueno, cada uno de esos temas requiere, digamos, un tratamiento específico y especial. A mí lo que me interesaría destacar en este sentido es que una bioética de los derechos humanos parte del reconocimiento de la dignidad de la vida, ¿no? Del atributo de dignidad a la vida. Ahora bien, esto no quiere decir tomar esta postulación como una abstracción, sino también poder considerar los contextos sociales, políticos, económicos en los que los problemas se insertan. Entonces, cada una de estas problemáticas que usted mencionó tienen que ser analizadas y consideradas en los contextos en los que la vida de las personas se desarrolla y teniendo en cuenta además que esos contextos en muchos casos y en muchas situaciones presentan condiciones de asimetría y desigualdad, por lo tanto los problemas cobran una especificidad propia en relación a estas condiciones, ¿no? No es el postulado de la dignidad de la vida como una abstracción, sino pensándolo justamente en el conjunto de las relaciones de poder, de las asimetrías, las desigualdades que atraviesan la constitución de nuestras sociedades. Y esa es una perspectiva que pone los derechos humanos en el centro, pero no solo como un postulado, sino justamente para ver cómo hacemos efectivo el cumplimiento de esos derechos humanos teniendo en cuenta los contextos. Bien. Doctora, usted está a cargo de un tema trascendental también, tiene que ver con la violencia, ella es la mujer, digamos. La primera pregunta que le voy a hacer, digamos, porque la legislación provincial de distintas provincias ha llamado a este tema de una manera distinta. Se habla del subprincipio de violencia familiar, violencia de género, violencia machista, violencia patriarcal, digamos.
¿Qué hay atrás de esta terminología? Bueno, ¿Y cuál es la adecuada, digamos? ¿Sí? Yo creo que no hay una terminología adecuada y sí que me parece la pregunta va a ser el disparador del análisis de mañana, con lo que vamos a adelantarlo un poco, porque la cuestión terminológica tiene que ver claramente con los paradigmas de intervención y la forma de concebir la violencia de género. ¿Qué es lo que pasa qué problema le veo yo a violencia de género? El género es una palabra que cuesta en el castellano, nadie sabe bien a qué se refiere. Sí, y parece femenino. Sí. Parece un híbrido. Claro. Entonces en ese híbrido es más fácilmente recepcionado por las instituciones y rápidamente se pasa a hablar sin que se conozca con qué tiene que ver el género, con qué tienen que ver las estructuras sexogenéricas que producen desigualdad, etcétera. Se habla de violencia de género. Por otro lado, tenemos la Ley Nacional de Orden Público 26485, que rigen absolutamente todas las provincias, hayan adherido o no, que esa adhesión es simbólica, que habla de violencia contra las mujeres. Pero claramente, después de la Ley de Identidad de Género, se produce un ensamblaje que en el ámbito del derecho tenemos que hacer porque en la realidad está presente. Por ello yo prefiero hablar de violencia patriarcal, porque creo que define claramente el sistema que produce, el sistema de organización social que produce estas formas de violencia, en la que las principales afectadas son las mujeres o las biomujeres, si lo queremos, pero también el colectivo LGTB, por ejemplo, las personas trans, las lesbianas, los gays, por el hecho de la sexualidad que practican o de la identidad de género que tienen. Entonces eso es un poco lo que mañana vamos a intentar desentrañar. Claro que decir patriarcal tiene una connotación ideológica fuerte, donde extrañamente hay gente que todavía se siente incómoda o lo ve como algo del pasado. ¿Y qué te digo por patriarcal, digamos, en pocas líneas, digamos, porque se dice que Salta es una ciudad patriarcal? No sé cuál es la opinión sobre Mendoza o otras provincias del interior, digamos. A nivel global no hay experiencias de sociedades organizadas en forma matriarcal. O sea, el matriarcado antropológicamente no ha sido comprobado nunca. Sí han sido comprobadas organizaciones sociales de base matrilineal. Por lo tanto, toda nuestra sociedad es patriarcal. ¿A qué hacemos referencia? A una sociedad donde está organizada en base a la dominación masculina, donde los grandes poderes siguen en cabeza de los hombres. No basta con que digan hubo una presidenta o dos en la historia argentina, y creo que la muestra más exponencial de esa desigualdad anclada en la biología, explicada a partir de la biología, pero que sabemos que es una desigualdad social, son la cantidad de mujeres muertas en manos de varones. Las muertes violentas de mujeres son en manos de varones. Las muertes violentas de varones son en manos de otros varones. Y, por ejemplo, ¿qué atención te lleva respecto a ciertas noticias que, por ejemplo, suceden? No sé si sucederán, como decía Gonzalo, en otras provincias, pero a mí me llamó particularmente la atención un medio de acá de Salta, un paquín internauta, ¿no? Un portal de internet que es el más visitado por los salteños en teoría, que sí, rescata cuando los informa cuando son actos de violencia de varones hacia mujeres. Pero por ejemplo llamó mucho la atención la semana pasada en la localidad de Tartagal, ¿no es cierto?, en cual manifestaba la nota, ¿no? El título era con ella no te metas, o una mujer celosa, lo que pueda llegar a ser. La historia de que un varón estaba comiendo con una mujer, ¿no es cierto?, se enteró la mujer de que él había sido infiel, ¿no es cierto?, y ella fue corriendo a la casa de ambos, que compartían ambos, y no había nadie, agarró y le prendió fuego a todas las cosas de él. Y lo atacaba como una nota cómica. Una nota de color. Como una nota de color, ¿no es cierto? No sé también cómo manejar también los medios, ¿no?, las noticias, porque costó
de que los homicidios que eran considerados antes una emoción violenta, ¿no es cierto?, cuando eran crímenes pasionales, ¿no?, llamados crímenes pasionales. Costó un poco eso, en el año 2012, que fue el tema del femicidio. Pero todavía hay, ¿no es cierto?, las noticias, ¿no? Se nota, ¿no es cierto? El mundo de los medios es un universo en sí mismo para analizar la violencia simbólica, la mediática, que son las que regulan la ley, y cómo hacen de la violencia un espectáculo y un producto de mercado, ¿no? Esto es terrible. La forma en la que reproducen mitos y estereotipos de género, la forma en la que dividen a las mujeres que sufren violencia entre buenas víctimas y malas víctimas. Exacto. En las cuales se investiga la sexualidad o la vida de las víctimas, como si hubiera, con la sola intención de generar morbo. O, en este caso, ridiculizan una agresión que es imposible de negar que ha sufrido este hombre. No, porque quizás la mujer haya actuado también por respuesta de violencia también, y lo tomaron por el lado de la infidelidad. Pero es lo que pasa con esta reproducción que se hace de los mitos del amor romántico, ¿no? Los medios producen una ideología en torno al amor, que es el caldo de cultivo para las muchas formas de violencia en el ámbito sexoafectivo. No vamos a hablar ni siquiera se requiere que sean parejas, ¿no? Pero en ese ámbito de relaciones interpersonales sexoafectivas. Esta ideología de la forma en la que se entiende el amor, en la cual los celos juegan un lugar clave como muestra de amor y como justificación de formas de violencia. Esto lo hago porque te quiero mucho, y esto lo hago porque sos mía, y esto lo hago porque es parte de lo que corresponde cuando hay una ruptura del pacto amoroso. Todo esto los medios lo transforman, no de manera dominante, ¿no? Hay medios que sí, claramente promueven otras miradas, pero generan ahí una falta de reflexión crítica sobre lo que ha pasado. Sí, si me permitís, en esa misma línea, en este tratamiento que conduce a una banalización de los temas, lo mismo pasa en lo que hace a temas como mencionaron ustedes recién: la criopreservación de embriones, las tecnologías reproductivas, la llamada muerte digna y demás. Son tratadas de una manera que no se profundiza en los temas, y no se profundiza tampoco en el impacto que la introducción de determinadas tecnologías o prácticas tiene en la sociedad. Y los medios, además, actúan como una suerte de canal de naturalización de todas esas prácticas, impidiendo cualquier tipo de reflexión un poco más profunda que la noticia. Entonces creo que estamos en problema justamente porque estos temas llegan a la mayoría de los integrantes de la sociedad a través de los medios, con muy pocas posibilidades de dar discusiones más profundas. Porque está preocupado en otra cosa, ¿no? No es porque la sociedad no esté preparada para esas discusiones. Claro. Está preparada, seguro, y estaríamos en condiciones de darla. Pero justamente el trato distorsionado que los medios hacen de estas cuestiones, y habría que indagar por qué se hace de esa manera, impide justamente la práctica de la reflexión. Esto parece ser una suerte de síntoma, ¿no? Impedir la reflexión, impedir que se profundice. Porque la mirada de los medios, en mi opinión, están vistas de otras cosas. La noticia es cliqueos, mientras más cliqueos no importa. Entonces venden noticias para generar, audiencia y demás, pero no para generar una masa crítica. No, y además, también el hecho de que haya prácticamente desaparecido el periodista o el periodismo especializado en temas, ¿no? En temas de género, en temas de salud. Eso hace justamente que lo que se construya sea la noticia, alejada del hecho,
como un relato que tiene su identidad propia, ¿no? Y esto me parece que es un problema justamente para avanzar en este tipo de discusiones, ¿no? Sí. Bueno, estamos a un año de la reforma del Código Civil argentino, digamos, y en materia de cómo ve el tema de la ley, la legislación civil que hoy nos rige, con respecto a la sociedad patriarcal, digamos, porque esta ley, digamos, modifica en profundidad un montón de cuestiones. Ya no hablamos de patria potestad, de la patria del pater, ¿verdad? La potestad del pater, digamos, ya no existe la preferencia a favor de la mujer cuando el niño es menor de 5 años y se tiene que debatir el tema de la tenencia y otras cuestiones. ¿Cómo ves? El código, yo creo que es difícil hacerle un juicio como totalizante, claro, sí, es muy o homogéneo, sino que es necesario ir como analizando el impacto de distintas regulaciones. Ciertamente podríamos decir que es voy a hacer una salvedad igual, podríamos decir que es un código de la autonomía, ¿no? Es un código que consagró autonomía progresiva, trata a la niñez, a la juventud de otra manera, regula de otra manera los derechos y las obligaciones en el ámbito familiar, las nociones de familia que promueve, pero también tenemos un artículo como el 19 acordado con los obispos y los monseñores de la Iglesia Católica para volver a reinstalar que se es personas de la concepción a fin de intentar obstaculizar el debate de despenalización y legalización del aborto, cuando sabemos que es un peso simbólico el que tiene, porque esta forma de entender la normativa civil, una de las redactoras de ese Código Civil, que es la doctora Kemal Maher de Carlucci, dijo claramente, Mendocina ella también, no impediría la despenalización y la legalización del aborto, ¿no? En cuanto a la apreciación desde cuándo hay vida, de cuándo hay personas. Sí, pero es ambigua la expresión, no deja de ser ambigua. Los derechos humanos no deben ser progresivos, es decir, de tratar de proteger la mayor cantidad, de ser una manera más abarcativa, de tratar de dar mayores garantías, la mayor cantidad de derechos a la mayor cantidad posible de personas o de posibles personas, justamente digo. No debe ser una mirada más abierta en ese aspecto. Recordamos el fallo de Artabe Murillo, ¿no es cierto?, que se refiere a que hay vida a partir de la implantación en el seno materno. Una vez que hay implantación en el seno materno. El Código Civil, ¿desde cuándo establecería que hay vida? Claro, lo que pasa es que el Código Civil no puede establecer desde cuándo hay vida. Yo creo que igual tenemos a una bioeticista mucho más. Pero exactamente. Sí que en realidad, ¿cuándo hay vida? Eso es una definición de la biología, de una disciplina como la biología. ¿Cuándo esa vida cobra un interés moral para ser protegido? Bueno, eso es lo que podemos poner en discusión. Bueno, está abierta la discusión, ¿no?, al respecto. Porque es la confusión entre cuándo hay vida y cuándo hay sujeta o sujeto de derechos. ¿no? Y cuándo esa vida es objeto de protección. ¿En qué momento? Porque no necesariamente tiene que ser persona para ser objeto de un tipo de protección. Por ejemplo, podemos pensar en la protección de los embriones criopreservados sin pensar que se trata de personas, sino podemos pensar que es como potencialmente de protección. Claro. Que es un poco el camino que ha seguido la Corte de los Estados Unidos, la Corte de Colombia cuando resolvió sobre aborto, la Corte del DF cuando resolvió sobre aborto, el Tribunal Constitucional Español cuando resolvió sobre aborto. En ningún caso dijeron que un embrión o un feto era un sujeto de derecho, sino que no, era un objeto de protección constitucional. Y de protección por la dignidad humana, digamos, que significa, indubio pro homine, uno de los principios del derecho humano. Eso es indudable, ese es un dato de la biología. Claro. Pero insisto, ¿cómo calificamos esa entidad a fin de que... La utilización de embriones para estudios científicos, ¿no es cierto?, no para fines de reproducción o que alcancen vida. ¿Cuál es su postura al respecto? Mi postura personal. Bueno, a mí... ¿Quiere compartir, por supuesto? Sí.
No, lo que quiero aclarar que es personal porque Claro. hay distintas posiciones Distintas al posiciones, y respecto. respetamos todo. A mí me preocupa que los embriones sean objeto de experimentación. Me preocupa porque parece ser parte de una suerte de acción productivista de embriones y me parece que en todo caso esos embriones pueden ser criopreservados para nuevos intentos, pueden ser dados en donación, pero el hecho de que sean utilizados para la experimentación puede resultar muy peligroso, y más todavía si esos embriones que son objeto de manipulación pueden ser transferidos a un útero y demás para tener una continuidad en su desarrollo. Me parece que al menos es preocupante esa idea. Bueno, la verdad que muy agradecido, Sí, nos hemos excedido, no. no sabía que realmente estábamos excediendo, pero era imposible cortar porque la Yo le riqueza- quería hacer la última pregunta. Sí. ¿Qué opina usted respecto a las cifras que en Salta no se manejan, a la cantidad de hechos, ¿no es cierto?, respecto a femicidios? Y las cifras que se manejan por ahí, no, los mismos del gobierno dicen que son cifras oficiales. Es un problema que no es exclusivamente de Salta, sino que es de todo el país, de que no tenemos datos oficiales de femicidios al día de hoy. Ciertamente era algo que pensábamos que cuando llegó Túñez, que venía de la Casa del Encuentro, que era quien relevaba los femicidios de manera extraoficial al Consejo Nacional de las Mujeres, esto iba a cambiar. Pero lo que ¿Es una decisión política, claramente política, de no dar las cifras? Sí, creo que es una decisión, creo que son muchas cosas. Creo que es una decisión política. Creo que hay mucho de los femicidios que todavía no sabemos. Hay muchos accidentes, entre comillas, domésticos, o suicidios o instigaciones al suicidio que en realidad son femicidios. Muchos no denunciados. Que no son denunciados. Por eso digo que para poder registrar bien esto necesitamos gente especializada en femicidio. Y luego este año ha sido escandaloso el número de femicidios. Yo les puedo contar, en Mendoza en lo que va del año llevamos 20 femicidios y 10 femicidios se produjeron el último mes. 10 mujeres asesinadas en Mendoza en el último mes. Esto ciertamente no había pasado. No es que solo se han visibilizado más, sino que hay más muertes de mujeres. Digo, esto creo que también tiene que ver con no fortalecer las estadísticas. Creo que hay miedo con lo que se pueden encontrar. Sí, de la misma manera que tendrían, disculpen, ¿no? Pero que deberíamos preguntarnos, usted me consultó sobre los embriones criopreservados. ¿Sabemos cuántos embriones criopreservados existen? ¿Dónde están? El uso que se le está dando realmente. El uso que se le está dando, a pesar de que el código efectivamente sí trata el tema, pero todavía tenemos ahí vacíos que son importantes de ser tratados. Y como estamos en un Congreso de Derechos Humanos, tenemos otra vez que reiterar que hay información que debe ser veraz y acertada y que se pueda comprobar para que efectivamente podamos tener conciencia sobre los temas y poder desarrollar reflexiones al respecto. Y acceder, ¿no?, a esos datos. Sin información, sin datos, decimos lo que nos dicen o lo que intuimos. Y necesitamos información para poder trabajar con la seriedad que se merecen estos temas, ¿no? Exactamente. Lindo programa, Roque, pero voló el tiempo, ¿eh? Así es, se nos acabó el tiempo. Agradecemos muchísimo a los invitados, Gonzalo, y nos queda despedirnos hasta la semana que viene. Como siempre, esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.